Buenas tardes, queridos amigos de ESERE. Bienvenidos de nuevo y bienvenidos a la oficina de prensa de los altos mandos. Es una sección que, como sabéis, hago de vez en cuando para seguir transmitiendo la información, así que, como digo simpáticamente, hacer la oficina de prensa de los altos mandos, es decir, todas las enseñanzas que Ariel lleva transmitiéndome desde hace 24 años. Y por lo tanto, lo hago precisamente para seguir difundiendo la información de las enseñanzas o para transmitiros la información, incluso la más reciente, la que está más relacionada con la actualidad. Sabéis que cuando sucede que Ariel pide hablar conmigo, entonces, ahora desde hace 3 años, ya no está Francesco, quien fue mi primer módem durante muchos años, pero ahora desde hace 3 años, como sabéis, Ariel ha tomado esta decisión y me ha hecho llegar precisamente a Ricardo porque Francesco, con el paso de los años, con su libre albedrío, en fin, habría decidido alejarse de estos caminos de la espiritualidad. Y entonces, como hacen nuestros amigos de los planos superiores, fueron ellos a buscarse un nuevo canal y por eso me hicieron llegar a Ricardo, como simpáticamente bromeamos, como un modem. Del que tenía esta pasión desde pequeño, me contaba que la primera cosa que se compró con su dinero fue un modem. Y al final en su vida se convirtió en un módem propiamente dicho. Tenía esta atracción por el módem. Pensad, qué bonita es esta historia, ¿no? Así que ya, esta indicación muy clara de cuál debería haber sido su función, su tarea, más allá de lo que puede ser un discurso de cotidianidad, que se aleja de una actividad, así, de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? Que Ariel me llama para hablar, dice que quiere hablar conmigo, así que Ricardo viene, a mi casa en Turín, y entonces comenzamos la canalización. Yo escucho lo que Ariel tiene que decirme y luego, naturalmente, continúo haciendo mis investigaciones y haciendo preguntas sobre cuestiones existenciales o precisamente sobre la actualidad. Entonces, en abril, Ariel pidió hablar conmigo. Y esta oficina de prensa está registrada, la escucharéis en el mes de mayo y naturalmente hablamos de las cuestiones que conciernen a la actualidad. Entonces, hay un escenario bastante movido, como estamos viviendo en estos días en los que estoy grabando. En fin, desde hace 2 días ha llegado la noticia del fallecimiento del Papa. Y por lo tanto tenemos escenarios, por así decirlo, realmente, de grandes cambios simultáneos, cosas y hechos que seguramente llevarán a transformaciones. Eso es, sabemos que, desde un punto de vista político, están en marcha, eso es, una serie de transformaciones también. Han entrado en juego nuevas dinámicas, es decir, de relaciones, de rupturas de equilibrios, de acuerdos cancelados, de nuevas realidades que se irán construyendo paso a paso. Por otro lado, la realidad debe afrontarse tal como es, hay que encontrar el camino, eso es, para gestionarla no se puede quedar un anclado solo en lo que debería ser o en lo que quisiéramos que fuera. Debemos entender cuál es el escenario que tenemos frente a nuestros ojos y movernos. En consecuencia, manteniéndonos muy adheridos a los hechos
y creando una condición, no fácil, de diálogo y, como escuchamos mucho estos días, de negociaciones, porque las vías son siempre y solo dos, o se hace una negociación y se alcanzan acuerdos, o se hace la guerra. Se hace la guerra, se usa la fuerza y también la opresión. Así que ahora tenemos una realidad donde todavía hay mucho por hacer. De todos modos, las guerras no han terminado. Es más, puede que lleguen otras, como dice Ariel. Sabemos que la llegada de esta nueva realidad política americana ha traído grandes cambios. Además, hay ¿cómo decirlo? Hay un escenario que es bastante agresivo. Bueno, eh, en en fin, Ari, cuando yo pregunté, pero en fin, esta realidad, ¿cómo se va a gestionar ellos? Sepan que Ari, el 30 de noviembre, recuerdo que él me dijo, estamos esperando el año nuevo porque estamos esperando a un hombre. Así que, obviamente, estaban esperando las elecciones americanas. Luego, cuando fue la investidura el 20 de enero, de Trump, entonces el 31 de enero trabajamos porque Adi precisamente quiso hablar conmigo y también quiso hablar con vosotros. Recordáis que hicimos la oficina de prensa de los Piani Alti, con la transmisión en directo, así que también con Ricardo, y con Conari fue precisamente que quiso hablar directamente con vosotros. Y recuerdo precisamente que, en fin, cuando trabajamos, solos Daria y yo, le pregunté sobre esta investidura. Él me dijo algo que realmente me impactó mucho porque me dijo, sabes, este hombre tuvo la oportunidad de tomar una decisión, pero eligió a los demás. ¿Qué significa? ¿Qué eligió a los demás? Es decir, yo dije, pero ¿qué significa a los demás? ¿Qué eligió? Más las sombras, aquellos de las sombras en lugar de los de la luz. Y él me confirmó esto. Y entonces también hizo un gesto donde dio a entender que se había elegido la fuerza, el poder, los intereses, en fin, un poco el escenario que está frente a nuestros ojos. Entonces, en cuanto a la actualidad, las cosas están muy en transformación. Habrá probablemente el dije no ahora, no de inmediato, en fin, las cosas no irán exactamente como él quería. Habrá un ralentizamiento, no ahora, no de inmediato, eso es. Pero en fin, tomará un poco de tiempo, eso es, aún antes de que se realicen ciertas cosas que, repito, en fin, todas aquellas que eran ciertas previsiones en realidad no se han luego realizado, eso es como hemos visto en tan poco tiempo, eso es, como estaba en las intenciones de Trump. Y entonces, él dice que, habrá en fin más adelante también quizás algunos contratiempos. Y entonces, ¿y sabéis cuál es la cosa interesante? Es esa que, o sea, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Ay, ¿por qué pienso? En las almas, pienso, o sea, me digo, pero en fin, cuando esta alma, las almas de ciertos personajes, por así decirlo, muy fuertes de la historia, en fin, cuando luego vas al otro lado, al final llevas dentro lo que has elegido hacer, ¿no? Y entonces, precisamente ahí, está la verdadera prueba de la verdad, es decir, donde realmente puedes ver lo que has hecho con tus elecciones y también ver, quizás cuánto mal has hecho, así como cuánto bien has hecho. Por ejemplo, Ari dijo que él, por ejemplo, Trump también ha hecho mucho bien. También ha ayudado a muchas personas, pero siempre ha sido una elección suya, eso. Pero, repito, hay un paso
Hay una transformación que, en fin, prevé algunos momentos de en fin, de un poco de sufrimiento, eso es. Y por lo tanto, en fin, esta humanidad, digamos que, no ha aprendido mucho de la historia y ciertas cosas, ciertos ciclos, en fin, se repiten. Em, Ahora tememos realidades diferentes de las de antes. Por ejemplo, antes no existía la información como existe ahora, con todos los límites, con todas las manipulaciones que pueden haber, pero de todos modos, en la realidad desde el punto de vista de la información era mucho más limitada. Ahora digamos que este factor hace que se puedan crear luego reacciones, modificar caminos. Entonces, digamos que un futuro podría también querer volver a recorrer escenarios de guerra, de grandes conflictos. Alguien ha dicho esto que en fin, las guerras no han terminado todavía y aún tienen que llegar. Em, Ha reconfirmado eso, lo que ya os he dicho que para nosotros en Italia será mucho mejor que en otras reacciones, en otras naciones. También hemos hablado del Medio Oriente. Él me había dicho la vez anterior que, porque pregunté, pero estas almas inocentes, pensamos, en todos los muertos de Gaza. Estos niños. Luego está bien, los tenemos en Ucrania, los tenemos también en otras guerras que nunca mencionamos pero que existen en el mundo, hay más de 50. Entonces, Term sí. Y le había preguntado específicamente sobre Gaza en ocasiones anteriores, había preguntado, pero estas almas que se han encarnado y han muerto así desde los niños hasta los adultos. Han elegido encarnarse, vivir así esta muerte. Y él me dijo, que no. El 97% no lo había elegido, sino que estaba sufriendo, como ya os he dicho más de una vez, que debemos entender cuando hay cosas que ocurran en nuestra vida, que no son fruto de nuestro libre albedrío, no son decisiones que hemos tomado nosotros, no. Son como decimos esas cosas, escritas de nuestro destino, sino que son acontecimientos que se refieren a lo que es el libre albedrío de otros, por lo tanto, las decisiones de otros y así nos encontramos, por así decirlo, víctimas de estas decisiones. Entonces se le había dicho que el 97%, solo el 3% había elegido encarnarse para hacer esto siempre por esa ley de compensación que es muy difícil de aceptar para nosotros, que es como decir, esa ley del alma donde se va a compensar con experiencias en esta vida, experiencias hechas en otra vida y para adquirir luego realmente una conciencia y una consciencia total, porque una cosa es actuar y otra cosa es sufrir. Teniendo conciencia de ambas caras de la moneda, entonces ahí realmente podemos aprender y evolucionar y así evitar hacer ciertos caminos en nuestra vida. Entonces, en cuanto a esa realidad, de hecho, cuando hablamos del Medio Oriente, él me dijo que allí es realmente un infierno. Y todas estas muertes que vemos, son algo que él dijo, que nos destroza el corazón y en esa tierra tomará tiempo, tomará aún mucho tiempo, para que se logre encontrar la paz, eso. Entonces, repito, la información respecto a la actualidad son unas informaciones que, por así decirlo, nos dan una oportunidad. Al menos yo siempre os digo que tengáis conciencia y consciencia de lo que está sucediendo, eso, a nuestro alrededor. Después de eso, estamos aquí para vivir este tiempo, así que debemos vivirlo, pero lo importante es saber vivirlo de la manera más adecuada posible y con la mayor conciencia
posible, recordando siempre lo más importante, eso que harí, cada vez, recuerda. Dice que debéis preocuparos de qué. Lo que más cuenta en vuestras vidas es lo que os llevaréis, es decir, lo que es un camino evolutivo de vuestra alma, porque eso será vuestro verdadero patrimonio, ya que la vida, en esta dimensión, no es más que un tiempo de experiencia, porque la vida, como dice Ariel, la verdadera vida no está allí donde estáis vosotros, sino que la verdadera vida está aquí, donde estamos nosotros. Y entonces, veis que siempre se vuelve a lo mismo, como digo, a menudo, ¿no? Al final, ¿cuál es la verdadera sala de control? La verdadera sala de control es el alma. Por lo tanto, entender que somos. Así que somos principalmente un alma. Yo viene aquí a este gimnasio a hacer un poco de ejercicios para entrenarse de la mejor manera, lo que significa entrenarse realmente para la vida y la luz, para tomar conciencia, incluso pasando por pruebas que nos ponen en la condición de experimentar lo que no es la luz sino las sombras, pero las sombras son funcionales para la luz, sirven, por lo tanto, forman parte del proyecto. Y nosotros, gracias al tiempo de experiencia que tenemos en esta dimensión terrenal, podemos hacer experiencias que nos permiten alcanzar conciencias que nos dan la oportunidad de poder vivir este tiempo con mayor equilibrio, con menos miedos, con menos ansiedades, porque podemos, a través de ciertas conciencias, mantener a raya nuestra mente, nuestra mente que naturalmente está ahí, generando y proyectando imágenes. ¿Qué son imágenes de miedo y terror cuando vivimos en la ignorancia? Pero sí, tenemos la oportunidad de tener conocimientos, como siempre os digo, para mí, como periodista, estar aquí y hacer mi servicio de voluntariado de oficina de prensa de los planos superiores, de traeros a vosotros información que, como ya he dicho muchas veces, no son MMMH, informaciones que son fruto de teorías generadas por la mente del hombre, por lo tanto, de una mente limitada, de un conocimiento limitado, sino que son palabras, conocimientos que llegan de otros planos de la existencia más evolucionados que nosotros, que se ocupan de nosotros, que nos quieren ayudar, que nos quieren apoyar en esta prueba. Como dice Ariel, claro que es duro vivir. Como humanos, si yo digo, bueno, sí, claro, no me lo digas a mí, nosotros bromeamos sobre ello, pero esta dimensión es precisamente ese gimnasio que nos da la oportunidad de poder crecer si sabemos interpretar el sentido de la vida. De lo contrario, solo estamos viviendo bajo el signo de la precariedad, bajo el signo de la depresión, del miedo, en la sumisión a todas esas ansiedades, no, generadas por la cotidianidad. Por lo tanto, repito, tened también en este caso, este tiempo histórico es un tiempo complicado. El que estamos viviendo no podemos prescindir de ello, es decir, MMH. ¿Qué podemos hacer nosotros? En un tiempo estamos aquí en este planeta. Y por lo tanto cada uno, ya nosotros, por ejemplo, aquí en Italia somos muy afortunados en comparación con otras naciones, así que también esto de saber posicionarse en el escenario mundial y reconocer cuál es nuestro plus, es decir, vivir en una realidad que nos da ventajas en comparación con otros pueblos, con otras naciones. Entonces, ya, este examen de la realidad es muy importante, eso, Palaces, pero, repito, sabemos que el escenario es este. Como veis, ciertas cosas que ya desde hace algunos años hay gente que, sin embargo, hace una especie de terrorismo mental sobre qué
Aún no son esos tiempos de grandes cambios del planeta, de las cosas, pero son tiempos de cambio y de equilibrios que se irán modificando y que, obviamente, como todo lo que se mueve, creando transformaciones en todo y por lo tanto muere. Una condición se crea y se crea otra. Además, quiero recordar que la ley de la impermanencia es fundamental, eso es, para recordar para todos nosotros ya, que realmente no hay nada fijo, todo está en continua transformación, por lo tanto, todo es impermanencia. Y debo deciros que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir, hablo como Occidente, hemos podido vivir estos 80 años en una condición que, o sea, no sé, yo nací en el 51, pensaba que no vería más guerras porque según yo, después de la Segunda Guerra Mundial, no habría más guerras con la lección que hemos aprendido, ¿no? Pero no, no es así. En esto realmente está la confirmación de que no hay nada tan estable y no hay nada tan definitivo. Y la paz es una conquista de todos los días, un instante tras otro. Y tampoco es tan fácil, en fin, de alcanzar. Pero también se necesita una educación. Para la paz se necesita una educación. Para la vida se necesita una educación. Para la amabilidad, para la gratitud, se necesita una educación. Para el amor, para el respeto, se necesita una educación. Necesitamos reeducarnos como seres humanos, realmente necesitamos, como he dicho muchas veces, volver a poner al ser humano en el centro, volver a poner al ser humano en el centro. Así que, es realmente crear un nuevo renacimiento, un nuevo humanismo, donde se preserven las prerrogativas del ser humano, donde siempre deberíamos ser los defensores de nuestra humanidad. También esta es una frase que ya me habéis oído decir varias veces, pero es así. Y ahora, este es un momento realmente muy importante. Con Ariel también hemos hablado de la inteligencia artificial. Hemos hablado de la inteligencia artificial y me he escrito las notas porque no quería olvidar. Las cosas que Ariel precisamente me dijo hoy. Él, precisamente me dijo que, la inteligencia artificial, es decir, deberíamos ser nosotros. Quienes usemos, la inteligencia artificial deberíamos ser nosotros. Quienes usemos, la tecnología. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Vosotros lo sabéis perfectamente, ¿no? Es decir, entonces la tecnología debería realmente estar a nuestro servicio, al servicio del hombre. En cambio, el problema es que ahora está reemplazando al hombre. Ya no cogemos el bolígrafo para escribir y no pensamos más en lo que queremos escribir. Cogemos en la mano este que yo llamo este electrodoméstico que es el móvil, y pedimos a ChatGPT o a la inteligencia artificial, pedimos que nos escriba el texto. Por lo tanto, ya no pensamos, ya no usamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino que nos confiamos ¿a qué? Nos confiamos a una inteligencia artificial donde de una realidad de silicio fría, helada, así, y tan inanimada, pero ella logra sacarnos frases llenas de emociones y llenas de resentimiento sin llegar a clonar lo que somos. Entonces, prácticamente estamos adormeciendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, también porque, de todos modos, la máquina toma lo que el hombre le ha puesto dentro. No, es decir, aquí, en la inteligencia artificial están las cosas que el hombre ha puesto dentro, eso es. Y sobre este aspecto, también he reflexionado con Ariel sobre el tema de la inteligencia artificial porque él me dijo una frase que me impactó mucho, me dijo que
Por suerte la inteligencia artificial es imperfecta, porque si fuera perfecta, me dijo, habría escenarios que ya solo de pensarlos darían terror. Y no podría llegar a imaginar hasta dónde podría llegar una inteligencia artificial perfecta. Así que por suerte es imperfecta y por lo tanto en esto os salváis, así que podéis tener precisamente algunas oportunidades. Y sin embargo, ¿sabéis? También ahí el problema es estar vigilantes, estar informados, no quedarse fuera del mundo porque al estar fuera, significa simplemente ser, ponerse totalmente al servicio, porque significa poder ser usados y manipulados. Y en cambio hay que conocer, hay que conocer. Y lo más consolador es precisamente esto, porque le dije a David que de todos modos pienso que el alma nunca podrá ser clonada. Nuestra alma nunca podrá ser replicada. Y él me dijo que eso definitivamente no. Y yo le dije, está bien, entonces esa es la jugada ganadora. ¿Por qué? Porque somos realmente únicos e irrepetibles. Y también nuestra alma en transformación está en transformación en virtud de lo que son nuestras elecciones, en virtud de lo que es nuestro libre albedrío, de lo que construimos, a través de nuestras decisiones. Y por lo tanto, no es un modelo fijo, es un modelo en permanente cambio, porque está en continua transformación. Es único, porque precisamente está ligado a nosotros. Y cada alma tiene su propia evolución continua. Y por lo tanto, ese aspecto no es replicable. Así que esta es, digamos, nuestra salvación. Pero nosotros debemos ser conscientes de la importancia de preservar todo esto, preservar nuestras emociones, por lo tanto, no ser adormecidos por la inteligencia artificial es fundamental, porque ahora vemos, lamentablemente, a los jóvenes que ya viajan solamente en un estado de sustitución y adormecimiento, por lo que están totalmente en una relación de sumisión. Esta es realmente la gran lucha entre el bien y el mal. Porque apagar las emociones y apagar los sentimientos significa, realmente, poco a poco, adormecer el alma. No hablo de replicar, pero sí de adormecer, podemos vivir tranquilamente como zombis en un estado soporífero, así. Por lo tanto, es necesario estar lúcidos y conscientes de esto y vigilantes porque nadie lo hará por nosotros. Este es otro aspecto muy importante. Nadie lo hará por nosotros. Así que con Ariel, precisamente, yo siempre digo que hemos razonado, aunque en realidad soy yo quien hace las preguntas y él luego me dice, me da respuestas, y yo luego enlazo con otra pregunta, acostumbrada a trabajar con el estilo de entrevista, como siempre he hecho durante toda mi vida, y por lo tanto intentas construir un camino que te pueda crear una oportunidad de un camino de conocimiento, en resumen, más profundo. Pero este tema de la inteligencia artificial lo hemos tratado mucho precisamente porque ahora es muy invasivo en nuestra realidad y además tiene todas las características de cuando se dice que el mal te acaricia porque quiere el alma. Aquí, este discurso del encanto de la seducción, que te hace sentir como un dios porque logras realizar cosas, logras escribir cosas sin haberlas escrito tú, porque solo le das un input y él te saca un texto, le das solo unas palabras clave, él te construye en unas novelas. Por lo tanto, es muy importante entender que, si queremos seguir ese camino, significa que estamos renunciando a todo lo que es nuestro potencial humano. Es decir, ya usamos poco. No hablemos luego desde un punto de vista mental, sabemos que usamos el 10% casi de lo que es el potencial de la mente humana. Pensad ahora en lo que llegaremos a hacer, ¿entendéis? Ya nosotros, con los límites del conocimiento que tenemos, pensamos que utilizamos el 10%, pero quizás, en nuestro escaso conocimiento de todo el potencial de la mente humana, estamos incluso arriesgando un porcentaje demasiado alto,
así que probablemente usamos mucho menos, podría ser incluso que estemos utilizando el 0,0, eso es. Y por lo tanto, repito, sí, renunciamos a este aspecto que es fundamental, ¿no? El de las emociones. Si dejamos que nuestras emociones se adormezcan, dejamos que nuestro cerebro se adormezca, entendéis que somos nosotros los primeros responsables. Claro, no es fácil porque alrededor existe todo este mundo de tentaciones, ¿no? Del país de las maravillas, donde ahora es posible hacer cualquier cosa, donde, además, el ego, encuentra tantas satisfacciones, porque, repito, incluso las personas más limitadas, que tienen ciertos conocimientos muy mínimos, no, y se sienten de todos modos grandes literatos de las primeras plumas, porque basta con que digan 4 palabras, al azar y de alguna manera les sale un texto. Entonces sabemos que lo que sale no es fruto de la mente del hombre, sino que es el fruto de un depósito que se puede llamar ChatGPT o también de otra manera, en la que el hombre ha introducido una serie de términos, una serie de cosas, luego, por una forma, por un cruce a nivel de algoritmo se construye, una frase, un texto. Entonces también hay que entender esto. Sin embargo, hay una gran ilusión por la cual las personas ven los textos que salen, se sienten como dioses y grandes literatos de las primeras plumas, y, por lo tanto, el ego se infla cada vez más. ¿Y entonces a qué nos enfrentaremos? ¿Podemos enfrentarnos a qué? ¿A un delirio del ego cada vez mayor? ¿A un delirio de omnipotencia cada vez mayor? La peor cosa, la omnipotencia. También, sobre esto hemos discutido con Ariel. Cuando, incluso a nivel político, si quien cree ser omnipotente y cree emular, él dijo, la peor cosa que puede hacer el hombre es pensar en emular a quien ha sido el creador de todo. Dice que eso, de hecho, ha dicho, mira un momento la hoja, ha dicho, en las notas, ha dicho que quizás ese es el peor pecado. El peor pecado, eso es, él dice, es precisamente el de intentar creer que uno es Dios. Creer que uno es Dios. Además, hay también un aspecto que a veces, precisamente aquellos que están del otro lado, porque naturalmente existen el engaño, el gran engaño es precisamente hacerte creer que eres Dios, que eres intocable o incluso que estás protegido por Dios, y que serás salvado. Mientras que en realidad son aquellos que están del otro lado los que te salvan, te protegen porque sirves para poder generar una condición de sufrimiento. No olvido una frase que me dijo Ariel una noche, hace muchos años, cuando hablamos por primera vez. Del mal, le pedí una descripción. Y él me dijo, esto, me dijo que, ¿sabes? Él está desesperado. Al fin y al cabo era uno de los más cercanos al gran creador, pero eligió salir de este proyecto divino junto con otros. Y ahora busca compañeros de desesperación, y por eso ilusiona, halaga a los demás, les da la ilusión de poder obtener cosas, en realidad luego los pone en una condición de sumisión, y que luego les lleva a un colapso, una desesperación, y luego les lleva a una sumisión total. Así que, esta cosa, él está desesperado, busca compañeros de desesperación. Recuerdo esta frase que él me dijo, me impactó muchísimo. Y siempre lo recuerdo en los talleres. De hecho, ahora hablaremos de los talleres y siempre lo recuerdo en los talleres, en las conferencias, este hecho de que realmente hay que ser muy lúcido sobre este aspecto del bien y del mal, porque te das cuenta de que la vida en esta dimensión del dualismo, donde, repito, el mal es funcional para la evolución del bien, siempre hay esta lucha entre el bien y el mal.
Cuando llega, el mal llega, siempre con un halago. Pero recordad que la reflexión que siempre pido a todos que hagan es pensad en todas las dependencias. Todas las dependencias comienzan con una ilusión de que se está bien, que se es fuerte, se es poderoso, luego poco a poco se pierde cada vez más el libre albedrío, por lo tanto el control sobre nuestras elecciones. El libre albedrío no es otra cosa que el ejercicio de la libre elección, y por lo tanto se pierde esa facultad de ejercer la elección y se entra en una relación de sumisión. Esto es importantísimo de recordar, porque todas las formas de dependencia llevan a este círculo de los condenados, donde hay una pérdida del libre albedrío, donde ya no se logra controlar las cosas de nuestro cuerpo, no se logra escapar de este agarre que ahora te encadena y crea una parálisis decisional que te genera una incapacidad de escapar de una necesidad, de un estímulo obsesivo compulsivo. Y sea cual sea el tipo de dependencia. Porque, ya sea que se trate de drogas, de alcohol, de juego de azar, o de compras compulsivas, en fin, todo esto lo encontramos. Entonces, yo lo encuentro. Es una constante, por lo tanto yo encuentro que en este tipo de observación podemos realmente reconocer que en esas condiciones donde hay pérdida del libre albedrío, donde ya no puedes, incluso en las relaciones afectivas, piensen en las relaciones. Gracias a todos. Esos amores criminales, como se les llama. Piensen en eso. Es decir, ¿cuántas veces sucede esto? No. Son más las mujeres, obviamente, que los hombres, observando los casos de la prensa y de la actualidad. ¿Y entonces qué sucede? Que las mujeres no logran sustraerse de ciertas relaciones donde se ha creado un escenario en el que poco a poco se ha quitado la autoestima, se ha creado el aislamiento, se ha quitado la independencia económica y hasta llegar precisamente a esta pérdida de reconocimiento de su propio valor, convirtiéndose simplemente en seres sin la capacidad de reconocerse en su propia naturaleza y en su propia preciosidad. Por lo tanto, recordar el valor de nuestra vida, de nuestra existencia es fundamental. La preciosidad de nuestra vida debe ponerse siempre en primer lugar porque hay que recordar que esta vida está ligada a nuestra alma, al camino de evolución de nuestra alma, a la oportunidad de evolución que nuestra alma tiene. A través de esta cinta del tiempo, a través de esta dimensión en la que, con un cuerpo podemos experimentar, con nuestras emociones podemos conocer y podemos llegar, repito, a tomar decisiones que nos llevan a tomar conciencia, aunque esta no sea la dimensión de la perfección. Es por eso que ellos nos aman, como dice Ariel, pero nosotros sufrimos al veros, sufrir porque entendemos que necesitáis hacer pruebas para poder aprender, ¿no? Siempre recuerdo que, para aprender a caminar nos dimos muchos golpes en el trasero, nos raspamos muchas veces las rodillas y por lo tanto, es realmente un camino tan gradual que hacemos, pero reconocer realmente la preciosidad de nuestra vida y de nuestra alma es fundamental, es realmente un primer peldaño de conciencia, de saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde iremos, en fin, entender a grandes rasgos, a nivel intuitivo, porque nunca podríamos tener la conciencia, también esto os lo digo siempre, no podemos tener la arrogancia de pensar que podemos conocerlo todo. Es decir, si por casualidad tenemos esta presunción dentro, significa que estamos en el delirio del ego. Sí. Empezamos a poner en su lugar el yo. Y sí, reconocemos nuestro límite, entonces ya estamos en el buen camino porque significa que ya hemos reconocido nuestro límite y reconocer el límite es muy saludable, así que también
Es un buen punto de educación para nuestro ego que aprende a mantenerse en su lugar y a reconocer su límite para dejar espacio a la grandeza de nuestra existencia y de nuestra esencia que es precisamente nuestra alma, reconociendo también el límite de nuestro conocimiento, nuestra parte, precisamente porque estamos aquí, no por casualidad, viviendo esta experiencia para tratar de entender realmente lo que somos, para tratar de entender lo que somos. A veces me encuentro diciendo esta frase de que vivimos precisamente para tratar de entender que somos, que es la manera más sencilla. Hay también otra frase que uso que me gusta mucho y siempre digo, recuerdo que la he dicho muchas años atrás al principio a Ariel, cuando hablábamos del alma, de la evolución del alma, y le dije entonces, si somos una chispa de un todo, de un divino, entonces somos Dios contemplándose a sí mismo. Este es un buen punto de partida y luego, según yo, es una visión que nos da un gran respiro. Nosotros debemos también realmente vivir la vida. Y repito, ya somos muy afortunados por cómo vivimos a pesar de todos los problemas que podamos tener. Nosotros en Italia somos mucho más afortunados que muchas otras realidades y, por eso realmente tratemos de ser conscientes de la grandeza de nuestra experiencia terrenal. Si estamos aquí es porque debíamos tener esta experiencia. Así que, como os decía, con Ariel hemos hablado mucho tiempo de este tema de la inteligencia artificial. Luego hemos también hablado de las leyes universales, que son precisamente aquellas que si das, luego recibirás. Es decir, si das amor, no importa, no es que debas quedarte esperando. De alguna manera, hay una ley de compensación. Y, si no das, volverás, si no, cuando aprendas a dar, luego recibirás. Es algo que sucede de manera muy natural, por así decirlo. Entonces, el tiempo allí no existe, nosotros. En cambio, le damos un valor, pero para ellos es precisamente así, es exactamente lo que dice, con una mano das, con la otra mano tomas. Así que, siempre hay este intercambio, pero nosotros lo llamamos así, precisamente. Yo le dije, pero luego, discúlpame, nosotros lo llamamos simple como una de. Es un equilibrio. Así que, todo, el discurso de la evolución, del karma, de la experimentación. Al final, la evolución no es más que llegar a crear un equilibrio. Así que el karma es llegar a crear un equilibrio. También esto ha sido un paso importante para razonar precisamente siempre sobre este discurso del karma, de las experiencias que hacemos. Luego también de, hablamos también de la situación de las vacunas, de este aspecto. Con Aria, siempre ha habido un análisis muy crudo. Ha habido un análisis muy, siempre ha sido un análisis muy riguroso, muy sintético, donde él ha dicho claramente, en la Tierra gobiernan pocos hombres, hay pocos hombres que mandan sobre todos los demás. Y, así la humanidad está en esta relación de sumisión a ciertos poderes. Pocos hombres gobiernan sobre todos los demás. Entonces, él también hizo una mención al discurso de la comunicación. Dijo, desafortunadamente, vuestra comunicación no funciona. Muy bien porque no se dicen muchas cosas que son importantes, pero que obviamente no pueden ser dichas. Y también ahí vuelve siempre el discurso de estar vigilantes, de cuestionarse, de informarse.
Sabéis que siempre os digo, mirad, a 360 grados, no escuchéis solo las cosas del mainstream, mirad también otras informaciones. Siempre ha sido así, quien tiene el poder no deja pasar las informaciones incómodas, pero luego hay realidades que existen y es bueno conocerlas, porque al menos las personas se dan cuenta. Y luego es importante, repito, mantenerse informados. ¿Qué? Y sobre todo también cuando se habla de nuestra salud, de nuestro cuerpo, realmente tratar de usar la propia cabeza, de no ser solamente muchas ovejitas que siguen al rebaño y que se sienten seguras y hacen las cosas que hacen todos. Porque no está dicho que hacer las cosas que hacen todos sea hacer las cosas correctas. Puede ser que todos hagan cosas incorrectas, no saludables. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque nuestra realidad es así. Y hoy, a diferencia de antes, cuando no había globalización, cuando no había un sistema de comunicación como los que tenemos, nosotros, las cosas, funcionaban de manera diferente y las cuestiones se resolvían mucho más a nivel territorial, con posibilidades de realizar acciones muy masivas, como se puede hacer ahora. Y, por eso también en esto él ha renovado este pensamiento de tratar de ser muy cuidadosos. También en esto él dice, sufrimos al ver ciertas cosas que hace el hombre. De hecho, él dijo, no, entiendo por qué el hombre no entiende. Me dijo, porque el hombre no entiende y siempre repite las mismas cosas, hablando de las guerras, cuando él dijo, las guerras no han terminado, vendrán otras. Más. Dije, no vamos a repetir el mismo escenario que hemos tenido. Desafortunadamente, ciertos modelos se repiten hasta que el hombre no aprende. Hasta que el hombre realmente aprenda a salir de esto. Estaba mirando qué es lo que... Sí, de hecho, él me dijo precisamente esto. El hombre no aprende. Y, entonces, ¿qué es lo que al final es importante para cualquier escenario? Que pueda presentarse ante nuestros ojos. Él dijo, al final, mirad que lo que siempre contará más que todo es y será vuestra alma. Y él siempre dice, en el peor de los casos, ¿qué puede suceder? Que vuestro cuerpo muera. Pero, ¿qué quedará? Vuestra alma. Y, entonces, ¿qué es importante? Primero que todo, es importante preocuparse por vuestra alma. Ahora, no significa que todos moriremos. ¿Cuándo? Significa que, para ser más equilibrados al vivir ciertos tiempos es importante tener una apertura mental que te permita ser menos ansioso, ser menos triste, ser menos deprimido. ¿Veis cómo está la gente? Es difícil encontrar personas que sonrían, porque ahora es realmente un tiempo en el que todos están muy preocupados, que no se sabe qué sucederá, qué no sucederá, pero mientras tanto, de todos modos, deberíamos intentar hacer que suceda algo bonito en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana. ¿Podemos intentar construirlo en nuestro pequeño ámbito? Sí, eso es. Y luego recordar, principalmente este discurso, del alma. Aria dice, tu tarea es ayudarnos a salvar las almas, a hacerlas evolucionar. Y por lo tanto con tu trabajo él se ríe y sonríe sobre esto mío, de la oficina de prensa. Y, además, luego también me felicita, dice, pero tú eres muy buena haciendo caminar nuestras palabras, nuestra información. Pero, repito, ahora más que nunca es importante, en fin, preocuparse, como lo ha sido desde hace un tiempo, ya sabéis que os lo digo. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, desde que hago mi oficina de prensa. Preocupaos
Por esto porque es lo más determinante para vuestro futuro. Y por lo tanto, realmente hagamos también el análisis de la realidad, hagamos también el análisis de los hechos. Agradecemos a Aria, agradecemos esta gran oportunidad. Siempre lo digo, somos afortunados, a veces lo pienso, digo, mira, la mía es una historia tan increíble. ¿No sabéis? 24 años de grabaciones donde tengo todas mis fuentes, no hay cosas que os diga que sean fruto de una teoría mía. Siempre vengo aquí solo como buena periodista, a hacer mi tarea. Ahora hago esto desde hace 24 años. Os traigo información extraordinaria donde voy a hacer mis investigaciones, a hacer preguntas sobre ciertos aspectos de la vida, sobre cómo suceden ciertas cosas, qué le pasa al alma, que aquí. Y así, pieza por pieza, en 24 años, he logrado construir este rompecabezas que os da la oportunidad de tener una información con una visión con vuestra mente, al menos parcial, pero al menos la tenéis, como dice Aria, tenéis la correcta, no la que a veces hay muchos que construyen sus teorías, como dice él, o piensan que están hablando con nosotros, están hablando con los otros, con los de las sombras, o están hablando con su mente. Y así sucesivamente. Pero en fin, sé que, en lo que respecta a mi historia es esta, así que llevo 24 años recibiendo la información. Desde los niveles superiores tengo todas las grabaciones de todas las sesiones con todos los temas que se han tratado, porque obviamente conservo las fuentes de mi información. Pero siempre pienso realmente en la grandeza de un proyecto como este, donde podemos tener, y vosotros lo sabéis, yo cada vez intento informaros cuando hay cosas que me encuentro con Aria y luego os digo que me ha dicho Aria. Y por lo tanto, no es que ocurra todos los días que puedas tener contactos de este nivel y luego puedas transferir información y, de alguna manera, estás brindando apoyo, pero sobre todo, se intenta mantener siempre en foco lo que es importante hacer en el contexto en el que uno se encuentra, pero realmente son informaciones que no provienen de los de esta dimensión, llegan de otros planos. A veces, vosotros lo sabéis, ya lo habéis entendido, a veces me dicen cosas que luego no puedo decir todas, también porque luego quizás vienen a buscarme. Y por lo tanto, hay cosas que son un poco más peligrosas, que no se pueden poner así en la red. De hecho, a veces Aria me dice cosas, me dice, estás. No las debes decir, estás. Deben quedarse entre nosotros. Y yo soy, obviamente, una caja fuerte. Pero mi historia es esta. Yo solo hago cosas para el bien. Me interesa hacer mi tarea, hacer evolucionar las almas. No tengo ningún otro interés, vosotros lo sabéis. No necesito nada, ni siquiera necesito que me digáis que creéis en lo que digo, esas cosas. De vez en cuando hay alguien que se atreve, que escribe alguna frase, pero esto yo borro. Se van, si uno quiere creer, bien, si no crees no estás obligado, pero tampoco puedes entrar. Y escribir quizás un comentario con esos comportamientos un poco de leones de teclado. Así que yo, la educación ante todo, y por eso lo elimino, pero tampoco pierdo tiempo en esto. Luego, realmente nunca hay que perderse detrás de las cosas, nunca hay que reforzar estas cosas, nunca hay que ofrecer el flanco al enemigo. A veces uno puede incluso pasar, puede parecer también un tonto, que no. Pero también siempre hay que elegir qué es mejor hacer, si es mejor ignorar ciertos niveles, ciertas bajezas, y, por lo tanto, seguir adelante o emplear energías. Yo ni siquiera empleo las energías, punto y final. Es como cuando tienes personas que... Es como, Ariel, recuerdo que me dijo, sabes, hay malas lenguas, dicen cosas que no son verdad sobre ti. Pero no te preocupes porque aquí estamos nosotros.
le dije a Darío, pero ni siquiera me preocupo porque sé muy bien lo que hago en mi vida. Las personas pueden decir todas las mentiras, las cosas que quieran, porque de todos modos la envidia, los celos, las maldades, esa madre siempre está muy fértil y por lo tanto, forman parte, pero siempre es así. Cuando llegan ciertas cosas, siempre vienen de frentes donde hay frustraciones, donde hay envidias, insatisfacciones, hay maldades, rabias, todas estas cosas. Entonces, cuando refuerzas estas situaciones, solo estás dando más fuerza a esas energías. Por lo tanto, lo mejor es seguir adelante y dejar a cada uno frente a sus propias responsabilidades porque el alma no hace descuentos. De hecho, siempre digo, cuando veo cosas así, con su Madonna, menos mal, yo nunca querría ponerme en mi alma esas cosas, porque luego, luego, eh, luego tienes que enfrentarte a esas cosas. Como, Ariel, no, me ha dicho, sobre ciertas situaciones de las que sé que él me ha informado, no, eh, me ha dicho, bueno, sobre ciertas almas, en cuando él dice, bueno, luego, cuando llegan aquí, en fin, tienen que enfrentarse a ciertas cosas, y también hay quienes, en fin, no tendrán un buen final. Pero yo, de hecho, siento piedad, una piedad humana por las almas que hacen esas cosas, porque realmente entiendo que son realidades donde no hay posibilidad de luz, eso es. Lo siento, a veces. También hay situaciones donde quizás has ayudado mucho a las personas y luego, todo esto no ha producido para esa persona un beneficio, ¿no? Porque han elegido estar más del lado de las sombras, pero no podemos tener libre albedrío sobre las otras personas, así que cada uno es víctima de sus propias elecciones y, por lo tanto, al final cada uno tendrá lo que se merece, como se dice. Por eso, en la vida, realmente siempre es muy importante elegir. Elegir no hacer daño. Elegir no hacer daño. En esto, yo estoy. Puedo poner no una, no dos manos, sino también los pies, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En mi vida nunca he elegido hacer daño intencionadamente a alguien. Y esto, créanme, es una gran libertad. Es realmente una gran libertad. Ser libre del miedo de haber hecho daño a alguien y tener que rendir cuentas por ello mañana, ¿no? Así que, por favor, recordad siempre este aspecto. Y esto es algo que Ariel siempre recomienda. Y entre las otras cosas que Ariel recomienda, está también, esto, que, eh, él me pidió precisamente continuar con el camino de las prácticas. Desafortunadamente, tuvimos que detenernos, porque tuvimos una temporada en la que se organizaban cosas, pero luego estaban las huelgas de trenes, que nos detenían. Hubo una serie de dificultades, y entonces, tuvimos que, como se dice, poner un poco las cosas en su sitio. Pero Ariel me pidió organizar, antes del verano, en Turín, un segundo nivel. Ya ha programado el tercer nivel para antes de fin de año y estamos preparando un primer nivel para el sur, después del verano, en otoño, em, y estamos tratando de ver si podemos hacer otro, más de primer nivel, pero seguro que haremos al menos uno más. No es fácil para nosotros, recorrer Italia. Es decir, nos gustaría llegar a la puerta de todos vosotros, pero no. Esto se ha vuelto cada vez más problemático. ¿Por qué? Significa moverse con todo el equipo, significa organizar, afrontar gastos, reservar salas de reuniones y esas cosas, y luego llegan las huelgas de trenes y se cancela todo. Y no puedes hacer nada, como ya nos ha pasado. Hay algunas algunas realidades que están haciendo que Ariel me ha dicho, esto me ha dado él algunas indicaciones y por lo tanto, de todos modos me ha pedido hacer el segundo nivel en Turín. Y ya hemos avisado,
Ya se ha publicado, lo veréis, en fin, ya lo habréis visto. Daremos la oportunidad a quienes han hecho el segundo nivel, por lo tanto también el primero, porque el segundo nivel se hace después de haber hecho el primero, de volver a asistir gratuitamente. Para repasar la lección, también porque nosotros ofrecemos un servicio. Y no, es que hagamos negocio con esto. Así que quien ya haya asistido una vez puede venir y asistir gratuitamente. Si quiere hacer una donación, bien, si no puede hacerlo está bien igual, pero damos la oportunidad a las personas de poder, crecer lo más posible y por lo tanto de, repetir un recorrido, de manera que se refuercen cada vez más. Así que, habrá este segundo nivel, en Turín el 14 y 15 de junio. Así que no perdáis la oportunidad también porque luego habrá un tercer nivel. Muy, muy importante. No os digo nada, pero habrá una ponente internacional, que seguramente os gustará muchísimo. Y también haremos algunas cosas. Repito, Ariel ya ha dictado el programa. Sabéis que nosotros, es decir, el programa lo hacen ellos, ¿no? Cuando digo que este es un proyecto que Ariel me pidió el 29 de septiembre de 2022 que hiciera, cuando precisamente os recuerdo, ¿no? Que me dijo que yo era muy buena en hacer caminar su conocimiento, en enseñar y todo, que era la mejor de mi tierra, pero que mi alma aún tenía dos proyectos por hacer. Uno era el de crear un grupo que debería guiar mientras estuviera aquí, y que él quería hablar directamente con las personas en presencia y por eso pidió hacer, esto. Por eso nacieron los talleres de alta formación universal Curati, guiados precisamente por ellos, no por nosotros. Es decir, el programa lo hacen ellos, lo dictan ellos. ¿Está bien? Así que, es realmente algo extraordinario. Y nosotros navegamos a la vista, como se dice, no, sabemos nada, es decir, las cosas llegan. El programa y luego se establece y se hace. Y también para nosotros es ir descubriendo, cuando se hace obviamente es la primera vez, cuando hicimos. Por primera vez, el segundo nivel, fue un descubrimiento, eso es solo el primer nivel que he pensado en estructurar yo. Presenté el primer nivel a Ariel y él me dijo, sí, bonito, parece hecho por los ángeles. Recuerdo que me dijo esta frase simpática. Y luego, el segundo nivel lo dictó él, y el tercer nivel también ya lo ha dictado, así que esto será, repito, será para finales de año. Por lo tanto, el camino que ellos han pedido hacer, este proyecto que es precisamente un curso de alta formación universal, es universal porque está hecho en sinergia con ellos, guiado por ellos, y esto es realmente también es una experiencia tan fuera de lo común, que todavía nos deja, a veces, muy maravillados, porque es muy bonito pensar en poder hacer cosas así, en sinergia y en compartir con otros planos de la existencia. Y, por lo tanto, en fin, es importante. Para quienes ya han hecho el primero, hemos realizado otros primeros niveles en diferentes lugares, los hemos hecho en Padua, los hemos hecho en San Remo, los hemos hecho en Roma. Ahora ya no me acuerdo más. De todos modos, quienes han hecho el primer nivel, si pueden, intenten venir a hacer el segundo. Quienes han hecho el segundo, vengan a repasar la lección, porque luego el tercero, obviamente solo lo podrá hacer quien haya hecho el segundo, es decir, quien haya hecho el primero, el segundo, eso es. Por otro lado, cuando vamos a la escuela, empezamos desde primero de primaria, no, no empezamos desde tercero o segundo, empezamos desde primero de primaria. Por lo tanto, tiene sentido porque hay una gradualidad en el proceso de formación, repito, todo guiado por ellos. Así que, es realmente una oportunidad muy extraordinaria la del recorrido del curso de alta formación universal. Y por lo tanto, realmente os espero en Turín juntos, para el segundo nivel, junto, obviamente a Ricardo, porque Ariel precisamente querrá hablar
y junto a nuestro Bruno Pepe, con quien ya hicimos el segundo nivel en Turín el año pasado, y con quien también hicimos con Lux Life la radiestesia del alma. Y por lo tanto, querido Bruno, en fin, estará de nuevo con nosotros, felizmente con nosotros. Fue una experiencia muy bonita, la que hicimos, del segundo nivel. ¿Quién lo hizo? Quedó muy entusiasmado y entendió que realmente dimos un salto, trabajamos en un frente mucho más evolucionado que el del primer nivel. El tercero será aún más, pero no os digo nada porque os dejo descubrirlo, ¿eh? La belleza de este programa. Así que, queridos amigos, os mando un gran abrazo. Os agradezco por vuestra presencia y por vuestra cercanía. Y también os agradezco por vuestra participación en el canal. Gracias, porque nos elegís siempre tantas veces. Y suscribíos, al canal, dadle a vuestros a me gusta. Sabéis que, para nosotros la suscripción es vuestro agradecimiento, porque nosotros hacemos precisamente un trabajo de servicio, no tenemos otros intereses, así que suscribirse no cuesta nada y es vuestra manera de agradecernos por todo este voluntariado que hacemos junto al equipo de SEG. Así que de verdad un gran abrazo a todos. Como de costumbre, nos vemos en mis salones y en las transmisiones del canal. No os perdáis nuestras citas y activad la campanita para que podáis recibir la información sobre todas nuestras transmisiones en directo. Un gran agradecimiento de nuevo y hasta pronto.